¿Sabías que existe una variedad de cebolla que lleva más de 2000 años acompañando a los agricultores de Europa y que tiene decenas de nombres diferentes? Preguntó don Manuel mientras caminaba lentamente entre los bancales bañados por el sol de la mañana. Nadie respondió. Los vecinos del pequeño pueblo de Aracena, en Andalucía, estaban demasiado ocupados observando el huerto que se extendía frente a ellos. Era principios de junio. Las montañas aparecían cubiertas por una ligera neblina y el aroma de la tierra húmeda aún permanecía en el aire después del riego nocturno. Don Manuel sonrió, le gustaban aquellas pausas. Sabía que la curiosidad era la mejor forma de enseñar. Pensadlo bien, continuó. Al final os diré la respuesta. Entre los asistentes estaba Javier, un joven maestro de escuela que había heredado una pequeña parcela de su abuelo. También estaba Carmen, propietaria de una casa rural, y Lucía, una estudiante universitaria que cada verano regresaba al pueblo para ayudar a su familia. Todos habían acudido para escuchar los consejos del hombre que llevaba más de 40 años cultivando huertos en la sierra. Aquella mañana el tema principal era uno de los favoritos de los españoles: el ajo. Ahora mismo, dijo don Manuel, mientras arrancaba una hoja seca del suelo, estamos entrando en el periodo más importante para el ajo. Lo que hagáis durante las próximas semanas decidirá el tamaño de las cabezas que recogeréis en verano. Javier levantó una mano. ¿Tan importante es junio? Más de lo que imaginas. El anciano se agachó junto a una hilera de ajos que mostraban hojas largas, gruesas y de un verde intenso. Mirad estas plantas. ¿Veis las hojas? Todos asintieron. Pues aquí está el secreto. Mucha gente piensa que el tamaño del ajo depende únicamente de la tierra o de la variedad. No es cierto. Cuanto más fuerte sea la parte verde, mayor será la cabeza que se forme bajo tierra. Lucía observó las hojas moviéndose suavemente con la brisa. Entonces, ¿hay que alimentar la planta ahora? Exactamente. Don Manuel señaló dos zonas distintas del huerto. Estos ajos fueron plantados a finales de agosto. Aquellos otros, casi un mes después, la diferencia era evidente. Los primeros parecían más robustos, más altos y vigorosos. Cuando una planta tiene más tiempo para desarrollar raíces antes del invierno, llega la primavera con ventaja, explicó. Es como un corredor que empieza la carrera varios metros por delante. Carmen observó las filas de cultivo. Nunca había visto tanta diferencia. La mayoría de los agricultores la descubren demasiado tarde. El grupo continuó caminando. A lo lejos se escuchaba el canto de una bubilla y el tintinear de las campanas de unas cabras que pastaban en la colina. La mañana avanzaba lentamente. Entonces llegaron a una pequeña mesa de madera cubierta por varios recipientes. Y ahora vamos a hablar de alimentación. Los asistentes se acercaron. Don Manuel levantó una bolsa de carbonato cálcico utilizado en agricultura. Una de mis mezclas favoritas. Javier sonrió. ¿Tu famosa receta secreta? No es secreta. Lo que ocurre es que casi nadie la aplica. Mezcló cuidadosamente varios ingredientes en un cubo lleno de agua. Cuando el suelo se vuelve demasiado ácido, las enfermedades aparecen con más facilidad. Por eso es importante equilibrarlo. Mientras hablaba, el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas. Lucía observó cómo las gotas de agua brillaban sobre las hojas de los ajos. Aquella escena tenía algo hipnótico. El anciano continuó explicando cada detalle con paciencia. No hablaba como un profesor, hablaba como alguien que había aprendido cada lección directamente de la tierra. Y eso hacía que todos escucharan con atención. Después de una hora, el grupo se sentó bajo la sombra de una vieja encina. Algunos tomaban notas, otros simplemente escuchaban. Entonces Javier hizo una pregunta inesperada. Don Manuel, si todo parece tan sencillo, ¿por qué tantos agricultores siguen perdiendo parte de sus cosechas cada año? El anciano permaneció en silencio unos segundos. Su expresión cambió, la sonrisa desapareció. Porque el verdadero enemigo del ajo no siempre se ve. Las conversaciones se apagaron inmediatamente. ¿A qué se refiere? Don Manuel miró hacia los campos. A la podredumbre, nadie dijo nada. Puedes tener las plantas más hermosas de toda la comarca. Puedes recoger cabezas enormes. Puedes pensar que has ganado la temporada. Hizo una pausa y un mes después descubrir que la mitad de tu cosecha se está pudriendo en el almacén. Un escalofrío recorrió al grupo. Lucía frunció el ceño. ¿Y cómo se evita eso?
El anciano volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa parecía esconder algo. Eso os lo contaré después, porque antes tenéis que entender de dónde viene realmente el problema, y os aseguro que la respuesta sorprenderá a más de uno. La tarde cayó lentamente sobre la sierra, el calor ya no era tan intenso y una suave brisa recorría los olivares que rodeaban el pueblo. Después de una breve pausa para comer, los vecinos regresaron al huerto de don Manuel. Nadie quería perderse la continuación de la historia, especialmente después de aquella última frase: puedes perder la mitad de la cosecha sin darte cuenta. Las palabras seguían resonando en la cabeza de Javier. Cuando llegaron, encontraron al anciano revisando unas cajas de madera almacenadas bajo un cobertizo de piedra. Bien, dijo sin levantar la vista. Veo que nadie se ha marchado. Después de lo que dijo esta mañana, era imposible, respondió Carmen. Don Manuel sonrió. Eso esperaba, abrió una de las cajas. Dentro había varias cabezas de ajo. A simple vista parecían perfectas, grandes, blancas, firmes. Lucía tomó una entre sus manos. Se ven estupendas, exactamente. Entonces, ¿dónde está el problema? El anciano tomó otra cabeza y la partió por la mitad con un movimiento rápido. Todos se acercaron. El interior estaba oscurecido. Algunas zonas tenían manchas marrones, otras parecían húmedas. Aquí está el problema. El silencio se hizo pesado. Pero por fuera parecía sana, dijo Javier. Y por eso tantas personas pierden cosechas enteras. Don Manuel colocó varias cabezas sobre la mesa. Unas estaban completamente sanas. Otras comenzaban a deteriorarse. Las diferencias eran mínimas, casi invisibles para quien no tuviera experiencia. Las enfermedades más peligrosas no siempre atacan delante de nuestros ojos, explicó. Algunas empiezan dentro del bulbo y continúan avanzando después de la cosecha. Lucía observó las manchas. ¿Y qué las provoca? Hongos, humedad excesiva, suelos desequilibrados, falta de prevención. El anciano caminó lentamente entre las mesas. Muchos agricultores creen que el trabajo termina cuando arrancan los ajos de la tierra. Se detuvo. Pero la verdad es exactamente la contraria. Los asistentes intercambiaron miradas. ¿Cómo que la contraria?, preguntó Carmen. Porque la cosecha empieza realmente cuando termina el cultivo. Aquella frase desconcertó a todos. Don Manuel aprovechó el efecto. Era un narrador nato. Imaginad que construís una casa preciosa, una casa perfecta, pero dejáis una pequeña grieta en el tejado. Puede parecer insignificante, tomó una ramita del suelo. Sin embargo, cuando llega la lluvia, partió la rama en dos. Todo empieza a deteriorarse desde dentro. Javier asintió lentamente. Comenzaba a entender. El anciano señaló los ajos. Con los bulbos ocurre lo mismo. La conversación continuó durante varios minutos. Los vecinos formularon preguntas, tomaron notas, compararon experiencias. Pronto descubrieron que muchos habían sufrido problemas similares sin saber exactamente por qué. Entonces Carmen recordó algo. El año pasado perdí casi una tercera parte de mis ajos durante el verano. Don Manuel la miró. ¿Tenían manchas oscuras? Sí. Algunas raíces aparecían secas. También el anciano asintió. No eres la única. Una sombra cruzó el rostro de Carmen. Aquella cosecha había supuesto muchas horas de trabajo y también dinero, mucho dinero. El grupo permaneció pensativo. La agricultura era más compleja de lo que parecía, mucho más. Mientras hablaban, el cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados. Las montañas se cubrieron de luz dorada. Las golondrinas surcaban el aire, todo parecía tranquilo. Pero la conversación acababa de entrar en una nueva fase. «Hay algo más que debéis saber», dijo don Manuel. Su voz se volvió más seria. «Las enfermedades no son el único enemigo». Los presentes levantaron la mirada. «¿Qué más hay?». El anciano se acercó a una parcela cercana. Allí crecían varias filas de cebollas. Sus hojas verdes se balanceaban con el viento. «Las plagas», Lucía suspiró. Sabía que iba a decir eso. Don Manuel soltó una carcajada y con razón se agachó junto a una planta. Porque algunas pueden destruir semanas de trabajo en apenas unos días. El anciano examinó una hoja detenidamente, después mostró una pequeña marca. Era diminuta, casi imperceptible. Aquí los demás se inclinaron para verla. ¿Eso? Sí, parece insignificante. Eso es exactamente lo que piensa todo el mundo al principio. El anciano se puso en pie. Hasta que es demasiado tarde, un escalofrío recorrió el grupo.
Las palabras parecían repetirse una y otra vez durante toda la jornada. Demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Javier observó el horizonte. Por primera vez comprendió que cultivar no consistía simplemente en sembrar y esperar, era una batalla silenciosa, una vigilancia constante, un equilibrio delicado entre la naturaleza y el esfuerzo humano. El sol comenzaba a ocultarse cuando Lucía formuló una última pregunta. «Don Manuel, ¿sí? Si las enfermedades son invisibles y las plagas aparecen cuando menos lo esperas, ¿cómo puede un agricultor adelantarse a ellas?» El anciano permaneció inmóvil, miró el campo, después las montañas. Finalmente a los asistentes respondió con una frase que nadie olvidaría, aprendiendo a leer las señales antes de que aparezca el problema. La joven frunció el ceño. «¿Qué señales?» Don Manuel recogió una hoja de cebolla del suelo, la observó unos segundos y entonces dijo algo que dejó a todos completamente desconcertados. «Mañana os enseñaré una planta que puede revelar la presencia de plagas incluso antes de que las cebollas empiecen a sufrir daños». Los asistentes intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Una planta capaz de avisar del peligro? ¿Era posible? Nadie tuvo tiempo de preguntar más, porque el anciano ya se alejaba por el sendero de tierra mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. Y aquella noche, en todo el pueblo, solo se hablaba de una cosa. ¿Cuál era ese misterioso aviso que la naturaleza escondía entre los cultivos? A la mañana siguiente, el pueblo despertó más temprano de lo habitual. El rumor se había extendido por todas las calles empedradas de Aracena. Don Manuel conoce una planta que avisa cuando llegan las plagas. Para algunos sonaba a superstición, para otros a uno de esos viejos secretos agrícolas que se transmitían de generación en generación. Pero todos sentían curiosidad, por eso, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los tejados blancos de las casas andaluzas, ya había varias personas reunidas junto al huerto. Incluso algunos vecinos que nunca antes habían asistido a las charlas aparecieron aquella mañana. Don Manuel llegó con calma, vestía su habitual sombrero de paja y llevaba una cesta de mimbre bajo el brazo. Al verlo, Javier fue directo al grano. «No creo que nadie haya dormido pensando en otra cosa». El anciano soltó una carcajada. «Entonces mi plan funcionó». «¿Cuál era el plan?» «Que llegarais con ganas de aprender». Varias personas sonrieron, pero la impaciencia seguía presente. Lucía fue la primera en preguntar. ¿Nos va a enseñar esa planta o piensa mantenernos en suspense todo el día? Os la enseñaré. ¿Y dónde está? Don Manuel señaló una esquina del huerto. Todos giraron la cabeza. Allí crecían varias matas de cebollino, altas verdes, cubiertas por delicadas flores violetas. Javier frunció el ceño. Eso. La respuesta es cebollino, parte de la respuesta. Las miradas de decepción fueron inmediatas. El anciano volvió a reír. Esperaba exactamente esa reacción. Caminó hacia las plantas. La mayoría de la gente solo ve una hierba aromática. Tomó una de las hojas entre sus dedos. Pero los agricultores observadores ven mucho más. Lucía se acercó. ¿Qué deberíamos ver? Las señales. ¿Qué señales? Las primeras picaduras, los cambios de color, las deformaciones. El anciano pasó lentamente la mano por las hojas. Muchas plagas atacan antes estas plantas que los cultivos principales. El grupo permaneció en silencio. Aquello comenzaba a tener sentido. ¿Como una alarma natural?, preguntó Carmen. Exactamente. ¿Y funciona? Lleva funcionando siglos. Los asistentes intercambiaron miradas. No era magia, era observación, experiencia, conocimiento acumulado durante generaciones. Don Manuel continuó caminando. La agricultura moderna nos ha dado muchas herramientas maravillosas. Señaló un sistema de riego por goteo, pero a veces olvidamos algo muy importante. ¿Qué? Mirar. Nadie respondió, porque todos comprendieron inmediatamente lo que quería decir. Cada vez más personas cultivaban siguiendo calendarios, aplicaciones móviles y vídeos de Internet, pero pocos observaban realmente sus plantas. Pocos caminaban entre ellas cada día, pocos aprendían a reconocer pequeños cambios. Sin embargo, allí estaba la diferencia entre una buena cosecha y una excelente. La charla continuó durante toda la mañana. Don Manuel explicó cómo identificar hojas débiles, cómo detectar falta de nutrientes, cómo distinguir entre daños causados por insectos y enfermedades. Cada ejemplo parecía sencillo, pero juntos formaban un sistema completo.
una manera diferente de entender el huerto. Hacia el mediodía, llegaron a una parcela donde crecían varias variedades de cebolla. Las plantas lucían saludables, aunque una de las filas parecía ligeramente distinta. Las hojas tenían un tono más pálido, nada alarmante, apenas perceptible, pero don Manuel se detuvo allí. ¿Veis algo raro? Todos observaron. Durante unos segundos nadie habló, hasta que Lucía levantó la mano. El color. El anciano asintió. Muy bien, es más claro. ¿Y qué significa? La joven dudó. ¿Falta de nutrientes? Podría ser. Entonces, don Manuel se arrodilló, apartó cuidadosamente algo de tierra alrededor de una planta. Lo que apareció hizo que varios dieran un paso atrás. Pequeñas larvas blancas se movían junto a las raíces. Carmen abrió los ojos. ¡La mosca de la cebolla! Exactamente, un murmullo recorrió el grupo. Aquellas plantas todavía parecían sanas. Sin embargo, el problema ya había comenzado y eso impresionó a todos. Si hubiéramos esperado una semana más, explicó el anciano, probablemente ya tendríamos daños visibles. Javier negó con la cabeza. Nunca las habría detectado, porque estabas mirando el resultado. El anciano señaló las raíces. Debes aprender a buscar las causas. Aquella frase quedó grabada en la mente de muchos. Buscar las causas, no los síntomas, las causas. La jornada continuó. Pero algo había cambiado. Ahora todos observaban las plantas de manera diferente, cada hoja, cada color, cada pequeño detalle. Como si de repente el huerto hablara un lenguaje que antes nadie entendía. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un coche se detuvo junto al camino. No pertenecía a ningún vecino. Era un todoterreno oscuro y moderno. Las conversaciones cesaron, la puerta se abrió. Un hombre descendió del vehículo. Vestía ropa elegante, demasiado elegante para trabajar en el campo, zapatos impecables, gafas de sol, reloj brillante. Se acercó directamente hacia el grupo. Don Manuel lo reconoció al instante. Su expresión cambió. Por primera vez desde que comenzaron aquellas reuniones, pareció incómodo, muy incómodo. Javier lo notó enseguida. ¿Lo conoce? El anciano tardó unos segundos en responder. Sí. ¿Quién es? El recién llegado se quitó las gafas, miró alrededor, después clavó la vista en don Manuel, sonrió, pero aquella sonrisa no parecía amistosa. Ha pasado mucho tiempo. Manuel, el silencio se volvió absoluto. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. El anciano tampoco sonrió. Demasiado tiempo, Ernesto. El desconocido dio unos pasos más. Veo que sigues enseñando tus viejos métodos. Y veo que tú sigues apareciendo cuando menos te esperan. La tensión podía sentirse en el aire. Lucía intercambió una mirada con Javier. Algo no encajaba. Claramente aquellos dos hombres compartían una historia, y no parecía una historia agradable. Ernesto observó los cultivos, después volvió a mirar a don Manuel. He venido porque necesito hablar contigo. Aquí no. Entonces, a solas, el anciano permaneció inmóvil. Durante varios segundos nadie habló. Ni siquiera los pájaros parecían cantar. Y finalmente don Manuel respondió. De acuerdo, Ernesto asintió y antes de alejarse pronunció unas palabras que dejaron a todos intrigados. Hay asuntos del pasado que ya no pueden seguir enterrados. Javier sintió un escalofrío, Lucía también, porque algo en aquella frase sonó mucho más serio de lo que parecía. Y mientras ambos hombres se alejaban hacia los olivares, nadie podía dejar de preguntarse lo mismo. ¿Qué secreto compartían? ¿Y por qué había regresado Ernesto precisamente ahora? El sol de la tarde caía sobre los olivares cuando don Manuel y Ernesto desaparecieron por un sendero de tierra que serpenteaba entre los árboles. Desde el huerto nadie podía escuchar la conversación, pero todos podían sentir la tensión. Lucía observó cómo las dos figuras se alejaban lentamente. «Esto no me gusta nada», murmuró. «A mí tampoco», respondió Javier. Los demás vecinos comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién era Ernesto? ¿Por qué don Manuel había cambiado de expresión al verlo? ¿Y qué significaba aquello de los asuntos enterrados? Nadie tenía respuestas. Sin embargo, Carmen sí recordaba algo muy antiguo. «Creo que ya lo he visto antes». Todos la miraron. «¿Dónde?», preguntó Lucía. «Hace muchos años. Yo era adolescente». «¿Y?» «Vino al pueblo durante una temporada», la mujer intentó recordar. «¿Era ingeniero agrícola o algo parecido? ¿Trabajaba aquí?» «No exactamente». Javier frunció el ceño. «Entonces, ¿qué hacía?» Carmen dudó. Los recuerdos eran difusos. Hubo un proyecto muy grande relacionado con cultivos intensivos. ¿Y qué ocurrió?» La mujer bajó la voz.
terminó mal, el grupo guardó silencio. Aquello no aclaraba demasiado, pero aumentaba aún más el misterio. Mientras tanto, a varios cientos de metros, don Manuel y Ernesto caminaban entre los olivos. Durante unos minutos ninguno habló. Solo se escuchaba el canto de las cigarras. Finalmente Ernesto rompió el silencio. No has cambiado demasiado. Tú sí. Los años pasan para todos. Algunos los aprovechan mejor que otros. La respuesta fue seca, cortante. Ernesto soltó una sonrisa amarga. ¿Sigues enfadado? ¿Debería estar contento? La pregunta quedó suspendida en el aire. El visitante observó las montañas. Han pasado 30 años. Algunas cosas no se olvidan. Por primera vez, Ernesto pareció incómodo. No vine a discutir. Entonces ve al grano. El hombre respiró profundamente y dijo algo que hizo detenerse a don Manuel. Han vuelto. El anciano giró lentamente la cabeza. ¿Quiénes? Los mismos inversores. El rostro de don Manuel se endureció. Eso es imposible. Ojalá lo fuera. Las palabras quedaron flotando entre los árboles. Durante unos segundos ninguno habló. Ernesto continuó. Quieren comprar terrenos. ¿Para qué? Para construir complejos agrícolas industriales. Aquí no. Sí, aquí. Don Manuel sintió un nudo en el estómago, porque entendía perfectamente lo que aquello significaba. 30 años atrás, cuando era mucho más joven, había participado junto a Ernesto en un enorme proyecto agrícola financiado por una empresa extranjera. Prometían riqueza, modernización, empleo, el futuro. Al principio todo parecía perfecto, nuevas instalaciones, nuevas tecnologías, producción récord, pero después llegaron los problemas, más fertilizantes, más productos químicos, más presión sobre la tierra. Cada año exigían más rendimiento, más beneficios, más producción, hasta que los campos comenzaron a agotarse, las cosechas empeoraron, la biodiversidad desapareció, y varios agricultores terminaron arruinados. Aquella experiencia había cambiado para siempre la vida de don Manuel. Por eso abandonó el proyecto, por eso regresó al pueblo, ya por eso dedicó décadas a enseñar una agricultura diferente, más lenta, más respetuosa, más humana. Ernesto observó su reacción. Sabía que te afectaría. ¿Cuándo llegaron? Hace 2 semanas. ¿Y qué quieren exactamente? Comprarlo todo. Don Manuel negó con la cabeza. La gente no aceptará. No estés tan seguro. Aquella respuesta lo inquietó, mucho porque Ernesto conocía bien a los inversores y también conocía cómo trabajaban. Compraban terrenos, ofrecían cantidades difíciles de rechazar, prometían prosperidad y después transformaban regiones enteras, a menudo para siempre. El anciano permaneció en silencio. Las montañas parecían observarlos, inmutables, como si conocieran aquella historia desde mucho antes que ellos. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Ernesto tardó unos segundos en responder, porque esta vez creo que nos equivocamos. Don Manuel lo miró fijamente. ¿Nos equivocamos? Hace 30 años, aquella confesión parecía sincera, demasiado sincera. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto parecía cargar con un peso enorme, un peso que había llevado durante décadas. Muchos perdieron más de lo que reconocimos. Lo sé, y ahora quieren repetirlo. El viento movió las ramas de los olivos. Don Manuel cerró los ojos unos segundos. Las imágenes del pasado regresaban una tras otra, campos agotados, familias endeudadas, promesas incumplidas y decisiones que jamás pudieron deshacerse. Cuando volvió a abrir los ojos, parecía más viejo, pero también más decidido. No dejaré que ocurra, Ernesto asintió lentamente. Por eso he venido. Ambos comenzaron a caminar de regreso hacia el pueblo. Sin embargo, ninguno imaginaba que el problema ya había comenzado, porque mientras ellos hablaban entre los olivos, una mujer elegante había llegado a la plaza principal. No era del pueblo. Tampoco parecía turista. Vestía de forma impecable, llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo, y sonreía exactamente igual que las personas acostumbradas a convencer a los demás. Se presentó en el ayuntamiento, pidió reunirse con varios propietarios de tierras, y comenzó a hacer ofertas muy generosas, ofertas que algunos jamás habían imaginado recibir. Esa misma noche, las conversaciones en los bares cambiaron de tema. Ya nadie hablaba de plagas, ni de cebollas, ni de ajos. Ahora todos hablaban de dinero, mucho dinero. Y cuando don Manuel regresó finalmente al pueblo, encontró algo que no esperaba. Varias personas estaban reunidas frente al ayuntamiento. Discutían. Algunas parecían emocionadas,
otras preocupadas, y en medio de todos ellos estaba aquella mujer desconocida, la misma que había comenzado a comprar voluntades apenas unas horas antes. Entonces ella levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de don Manuel. Pi sonrió, como si ya supiera perfectamente quién era, como si hubiera estado esperando su llegada. Aquella noche nadie durmió bien en Aracena. Las conversaciones se prolongaron hasta la madrugada en los bares, en las cocinas, en las plazas, incluso en las pequeñas terrazas donde los vecinos acostumbraban a sentarse después de cenar. Todos hablaban de lo mismo: dinero, mucho dinero. Las ofertas que la misteriosa representante había presentado parecían irreales. Algunos agricultores podrían ganar en un solo día más de lo que obtenían en varios años de trabajo, y para muchas familias aquello era una tentación enorme. Especialmente después de varias temporadas difíciles, don Manuel lo sabía. Por eso, mientras caminaba hacia su casa bajo la luz amarillenta de las farolas, sentía una preocupación que no experimentaba desde hacía décadas. No temía por sí mismo, temía por el pueblo, porque conocía demasiado bien aquella historia. Ya la había visto una vez, y sabía cómo terminaba. A la mañana siguiente, la plaza estaba llena. Los inversores habían organizado una reunión pública, querían explicar sus planes, prometían empleo, modernización, infraestructuras, nuevas oportunidades, palabras atractivas. Muy atractivas, la representante, una mujer llamada Elena Robles, hablaba con seguridad frente a los vecinos. «No venimos a destruir nada», afirmó. «Venimos a traer progreso». Algunas personas asintieron, otras permanecieron en silencio. Entonces Elena desplegó varios planos: grandes instalaciones agrícolas, centros logísticos, nuevos caminos, nuevas inversiones. Todo parecía impresionante, hasta que una voz interrumpió la presentación. «Yo escuché exactamente las mismas promesas hace 30 años». La plaza quedó en silencio. Era don Manuel. Había avanzado hasta colocarse frente a todos. Elena mantuvo la sonrisa. Los tiempos han cambiado. Las promesas, no. La tensión se volvió palpable. Los vecinos observaban sin decir una palabra. Muchos respetaban profundamente a don Manuel. Otros empezaban a dejarse seducir por las cifras que aparecían en los contratos. La representante continuó. «Comprendo sus preocupaciones». «No, no las comprende». «Explíqueme entonces». El anciano la miró fijamente. «¿Ha trabajado alguna vez una tierra durante 40 años?» Elena no respondió. «¿Ha visto crecer un olivo desde que era un brote?» Silencio. «¿Ha enterrado aquí a sus padres? ¿A sus abuelos?» La plaza entera permanecía inmóvil, porque aquellas preguntas iban mucho más allá de la agricultura, hablaban de raíces, de identidad, de pertenencia. Y eso no podía medirse en euros. La mujer intentó recuperar el control. «Entiendo el valor emocional». «No». Don Manuel negó con la cabeza. «Usted entiende el precio, pero no entiende el valor». Aquella frase recorrió la plaza como una ráfaga de viento. Javier observó a los vecinos, algunos parecían emocionados, otros reflexionaban, y varios comenzaban a dudar. Entonces ocurrió algo inesperado. Ernesto avanzó entre la multitud. Nadie lo esperaba, ni siquiera don Manuel. El antiguo ingeniero caminó hasta situarse junto a él. La gente murmuró sorprendida. Durante años había permanecido lejos del pueblo, ahora estaba allí, frente a todos, y parecía dispuesto a hablar. «Tengo algo que decir». La plaza quedó en silencio. Ernesto respiró profundamente. Después comenzó a contar toda la historia sin ocultar nada. Explicó cómo funcionó aquel antiguo proyecto, las promesas iniciales, los errores, las decisiones equivocadas, los daños causados a la tierra, las familias que tuvieron que marcharse, los agricultores que perdieron sus explotaciones, todo por primera vez en 30 años. Toda la verdad. Muchos vecinos escuchaban con incredulidad, otros con tristeza, algunos con rabia, pero nadie podía ignorar aquel testimonio. Porque venía de alguien que había estado dentro, alguien que había visto todo desde el principio. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Incluso Elena parecía incómoda. Por primera vez durante toda la reunión había perdido la confianza, y entonces sucedió algo todavía más importante. Una anciana del pueblo se levantó, después otra y otra más. Poco a poco comenzaron a hablar. Recordaron historias, experiencias, consecuencias que muchos jóvenes desconocían. La memoria colectiva despertó.
Con ella apareció algo que los inversores nunca habían calculado: la unión. Porque un agricultor puede sentirse débil, una familia puede sentirse vulnerable, pero un pueblo unido es mucho más difícil de convencer. La reunión terminó sin acuerdos, sin firmas, sin ventas. Los inversores permanecieron algunos días más, intentaron negociar, intentaron persuadir, intentaron dividir opiniones, pero cada vez encontraban más resistencia. Finalmente se marcharon, sin la mayoría de las tierras que necesitaban, sin el control que buscaban y sin comprender del todo por qué habían fracasado. Meses después, el verano llegó a la sierra, los ajos crecieron fuertes, las cebollas también. Las flores del cebollino volvieron a teñir de violeta algunos rincones de los huertos. La vida continuó. Una tarde, Javier ayudaba a don Manuel a recoger parte de la cosecha. Trabajaban en silencio, hasta que el joven formuló una pregunta: ¿cree que volverán? El anciano observó las montañas, luego sonrió. Tal vez. ¿Y qué haremos si regresan? Don Manuel tomó una cabeza de ajo recién arrancada, la limpió con cuidado y respondió: lo mismo que hace cualquier agricultor cuando aparece una amenaza. ¿Qué? Prepararnos antes de que llegue. Javier sonrió. Aquella respuesta resumía todas las enseñanzas de los últimos meses: observar, aprender. Actuar a tiempo era válido para los cultivos y también para la vida. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, las sombras crecían lentamente, el aire olía a tierra, hierba fresca y verano. Don Manuel contempló los campos una vez más. Aquellas tierras habían alimentado a generaciones enteras y esperaba que siguieran haciéndolo durante muchas más. Porque algunas cosas no deberían heredarse únicamente como propiedades, sino como responsabilidades. Y mientras el último rayo de luz desaparecía en el horizonte, el anciano sonrió en silencio. Sabía que la verdadera cosecha de aquel año no habían sido los ajos, ni las cebollas, ni siquiera los huertos. Había sido algo mucho más valioso: la capacidad de un pueblo para recordar quién era.